Diana. Un gran reto por delante, desde luego, tiene este gobierno. Y el primer reto de ellos es precisamente llegar a entender que por mucho que haya una mayoría simple, van a tener sin duda alguna que tener en cuenta a las fuerzas de la oposición y que desde luego si quieren desde luego sacar adelante este país va a haber que hacer muchos cambios porque no se puede mantener un impasse como el que ha habido durante las dos legislaturas. Bueno, de todas maneras habrá que ver también porque las consejerías que han salido desde luego fruto de este acuerdo podemos ver que son bastante, al menos, incoherentes. En primer lugar, la Consejería de Turismo, una consejería que se va a basar en una ley fundamental que hemos aprobado en la pasada legislatura, que va a entrar en vigor ahora, que es la Ley de Turismo, una ley que ha sido obstaculizada por el Partido Socialista, que la aprobamos entre Bildu y Podemos, con grandes impedimentos. Bildu y Podemos no. O sea, perdón, con Bildu y PNV, que desde luego, bajo las presiones absolutamente brutales en todos los sentidos por parte del Partido Socialista para que no saliera adelante esta ley, por tanto, que tenga la Consejería de Turismo me parece bastante curioso. Por otra parte también, Consejería de Trabajo, pero no tiene, en este caso, digamos, la competencia de Lanbide. Es absolutamente absurdo tener una Consejería de Trabajo y el Servicio Vasco de Empleo Público no esté dentro de esta consejería. Me parece, o sea, yo creo que al final lo que se ha hecho claramente es un reparto. Bueno, pues hay gente que ha entrado, pues por tanto vamos a hacer un reparto de personas a esto, pero sin atender a ningún tipo de criterio que sea básico. También las declaraciones de Idoia Mendia a un medio de comunicación en las que decía que efectivamente si el Partido Nacionalista Vasco apoyara unos presupuestos en el Estado español, pues que lo verían entendible dentro de un marco de negociación. A mí, sinceramente, me parece que, en primer lugar, el escenario no ha cambiado como para que el Partido Nacionalista Vasco ahora diga que sí ve favorable a un acuerdo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha habido de diferencia? Creo que no ha habido ningún cambio. Y efectivamente sí que te doy la razón en el sentido de que el Partido Nacionalista Vasco ha llegado a pactar hasta con Aznar. O sea, por tanto, no se me haría raro que en este caso favorecieran los presupuestos. La agenda territorial está marcada muy claro desde que el Partido Nacionalista Vasco accede a llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, con declaraciones de Idoia Mendia como no se puede ser demócrata y defender el derecho a decidir. Por tanto, yo creo que ahí se cierra esa fase y que desde luego no solo en el mecanismo, sino en contenidos también va a ser muy complicado en la ponencia llegar a un acuerdo, porque Urkullu ya lo dijo claramente en el marco de este acuerdo con el Partido Socialista, que sea un acuerdo en el que todas las fuerzas políticas bueno, pues estén, digamos, en la misma línea o se pongan de acuerdo. Por tanto, no va a ser posible, porque sabemos que tenemos antagónicas desde el Partido Popular hasta EH Bildu. Por tanto, si Bildu por cierto, hemos tenido dos consultas de Gure Eskudago, Soriona, Kabakaiku y Adima, dos consultas que mayoritariamente, desde luego, han dejado encima de la mesa que quieren ser independientes. Me parece que además es muy legítimo, es una iniciativa ciudadana y, por tanto, pueden surgir de este tipo de iniciativas ciudadanas. Puede ser el pueblo vasco el que impulse esto. Un momento, es compatible. Desde luego, o sea, es lo primero que tendría que hacer. Y yo creo que sí que Pedro Sánchez va a tener, desde luego, muchísimos apoyos, pero por una cuestión muy sencilla, y es porque, a pesar de que puedan compartir más o menos con él determinadas cuestiones, los militantes del Partido Socialista por primera vez eligieron, desde luego, un candidato a secretario general, y cuando eligen candidato a secretario general en unas primarias, desde luego van y, de una manera absolutamente sucia, se lo cargan. Por tanto, desde luego, pues es lógico que haya determinado apoyo. Bueno, y tú, con la camisa... Pues mira, no lo había pensado, pero si puede ser un homenaje, pues es... Si te ponemos la boina ladeada... No, pues desde luego, sin duda, se va uno de los imprescindibles, se va desde luego para mí un referente, un gran referente, y desde luego, sin duda alguna, nos va a dejar y nos ha dejado un legado que sin duda hay que seguir. Me parece que es un referente absoluto. Y como todo el mundo podrá tener luces y sombras, pero para mí tiene más luces que sombras. El bloqueo que ha tenido durante tantísimos años Cuba, no, sin duda, hay que ponerlo encima de la mesa. Uno desmonta su sistema de bienestar social montado... No, pero es barato. Efectivamente, ahora la pregunta que se está haciendo muchísima gente es qué va a pasar, ¿no?, con la figura ya de Fidel
digamos, desaparecida. Pero yo creo que en este caso sí que en ese sentido también fue un gran estratega. En 2008, cuando transfiere a Raúl Castro y empiezan con toda esta dinámica de transferencia y él se convierte, digamos que se queda un paso atrás y sigue siendo pues un icono, pero digamos que le deja, en este caso, a Raúl Castro que lleve adelante propuestas como en 2011 precisamente la reforma socioeconómica, que era, digamos, el repensar el modelo o algo así se llamaba, pues yo creo que en ese sentido no va a haber... Con Chávez murió ni un solo niño se murió de hambre, no hubo ninguna persona que no tuviera garantizada sanidad, educación, etcétera, etcétera. Y esto no lo podemos decir ni siquiera, ya no en el Estado español, ni siquiera en Euskal Herria lo podemos decir. Vengo a Europa. O sea, hemos podido ver todos esos combinaciones, escenarios. Sí, hemos visto una ley de vivienda, por ejemplo, con la que el Partido Nacionalista Vasco no estaba de acuerdo y que la negociamos con el Partido Socialista y con UPyD. Por otra parte, una ley como la ley municipal, que prácticamente fue entre el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu. Es decir, que se daban todas estas cuestiones. A mí lo que me genera duda es, claro, como tú dices, el escenario era muy diferente, porque en este caso no estaban gobernando conjuntamente. A mí la duda que me genera es si ese acuerdo de gobierno va a ir determinado por la aprobación de propuestas parlamentarias, porque si es así va a haber un bloqueo absoluto, porque en la pasada legislatura hubo flexibilidad para acordar con unos y con otros porque no había un acuerdo de gobierno. En este caso sí que había un acuerdo de estabilidad con el Partido Socialista y se aprobaban presupuestos o se abstenían y demás, pero no era oficial. Pero se supone que el gobierno deberá seguir buscando esos apoyos, claro, partiendo del programa que tiene. Claro, pero yo, por ejemplo, creo que para algunas cuestiones se acercarán más al Partido Popular que a otras fuerzas políticas, por una sencilla razón, y es porque el Partido Socialista se va a encontrar más cómodo en esa tesitura cuando han sido sus socios de gobierno en la legislatura de Patxi López, para aprobar presupuestos, etcétera, que no les suponga ceder mucho más y que sigan manteniendo el control. Por tanto, yo creo que podrán ceder más fácil a lo que el Partido Popular les diga, que será menor, que lo que en este caso puede decir, por ejemplo, con las que el Partido Socialista, por ejemplo, no estaba de acuerdo en la pasada legislatura con la ley de turismo y la va a tener que ejecutar, o con cuestiones en materia socioeconómica que va a tener que hacer frente, en la que confrontaba directamente con el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, ¿por qué va a optar? Supongo que optará por su socio de gobierno antes que por ir aunque queramos una cosa u otra, va a tener que negociar. Ahora para ti parece que es un problema que el gobierno no tenga mayoría suficiente. Ese escaño número 18 que nos llevamos os hizo mucho daño. Sí, pero es que parece que para ti es un problema que el gobierno no tenga mayoría absoluta. Para mí no. Para mí está bien, claro, porque se fuerza a negociar con la oposición y nadie va a poder pasar el rodillo por encima del Parlamento. Un detalle que en esta cuestión de las consejeras y consejeros, es una pena que tengamos en esta legislatura también consejeras y consejeros, una mayoría, por cierto, que no saben hablar euskera, que no, me parece que es importante para consejeras y consejeros, desde luego, que puedan, desde luego, sin ningún tipo de problema, comunicarse en ambos idiomas cooficiales en esta comunidad autónoma. No sé, y es una verdadera pena. El consejero de Sanidad, Darpón, Estefanía Beltrán de Heredia. Y aunque yo creo que... En la vuestra hay alguna que no, ¿eh? Una, de tres, una. Una de ellas que tampoco. Sí, pero a ver, la de trabajo. Es la de trabajo. La de trabajo. No y el del turismo habla todos los idiomas. Hay otros... Yo he contabilizado y desde luego además, no... Yo creo que está bien. Hay un porcentaje importante que no saben un consejero sepa inglés es mejor a que no sepa. Pero el requisito fundamental inglés, de un... que sepa euskera, que es el idioma del país en el que está. O sea, pero para gestionar inglés bien, es importante, lo que tiene que hacer en es... otro sentido. No. De hecho, una interpelación que fue muy seguida durante la campaña fue muy clara. Estamos dispuestas, nosotras abogamos por la unilateralidad, pero como en este marco no vamos a estar de acuerdo, abogamos por una bilateralidad, volver a repetir lo que pasó con Ibarretxe, pero la siguiente pregunta que hacíamos era, pero tendremos que tener un plan B, porque sabemos que en el Estado español nos van a dar con la puerta a las narices. Tenemos que tener un plan B. Claro, pero ojo, todo esto que está planteando Arnaldo Otegi, esto fue un planteamiento claro que hicimos, desde luego que teníamos ya como grupo político en el programa de gobierno.
no es más que repetir lo que ya dijimos, y desde luego volcar sí toda que la energía estas son en unas el- declaraciones en el debate cortadas para territorial. hablar de esta cuestión, pero en Efectivamente. materia socioeconómica Esa habrá hablado un responsabilidad- 80%. Es esa que ese es el responsabilidad me la problema. asumo yo, porque si no Yo tendríamos creo que- que es normal por parte de la gestora que quieran dejar todo atado y muy bien atado, porque para eso se ventilaron a Pedro Sánchez, que era el enemigo incómodo y que desde luego estaba en contra de los, digamos, de la gente tradicional del partido, de la gente fuerte, de la vieja guardia del Partido Socialista, y en este sentido, pues lógicamente, hasta no tener claro una victoria concreta con un personaje concreto, Sí, pues pero, desde luego a ver, soltarlo ¿Están les quemados? parecerá ¿Tú crees que están complicado. quemados Pedro Primero, Sánchez no y es la función Susana de la Díaz? gestora. La gestora tiene que organizar No, el esa no es la Congreso. función, pero que eso se lo ve habrá por eso. pensado Bien. la propia gestora, que puede ser contraproducente dejar pasar más tiempo cuando ya está habiendo una articulación, como decía Xavier, diferentes sensibilidades, o sea, aunque no compartieran en sí el hecho de que sea Pedro Sánchez el representante, pero sí que habían diferentes sensibilidades. En este caso no es contraproducente porque pueden articularse en A ver, mayor pues, medida. es que no sé lo que ha piensa jugado cada uno. estratégicamente. Ha destacado precisamente el papel de Fidel Castro, el papel de Cuba, en este caso, en el proceso de paz de Colombia. O sea, al fin y al cabo ha sido país garante y ha invertido todos sus esfuerzos para que el proceso de paz se llevara Para a Chávez cabo fue de una la mejor referencia y forma estamos viendo posible. ahora con la situación en Venezuela, es decir, sí tuvo una influencia decisiva en la revolución sandinista, en los cambios Y un que ha detalle habido que en me parece Venezuela. interesante mencionar es precisamente las damas de blanco, que se han manifestado durante tanto tiempo, durante todos los días. Bueno, pues han decidido unos cuantos días dejar de salir a manifestarse precisamente para que pueda tener, en este caso, el funeral o el recuerdo. Fidel Igual se llama Castro, que- prudencia, ¿eh?